mirar, analizar, revisar. Vamos a comenzar el programa con el físico Modesto Montoya, que ya está con nosotros. Luego, repito, viene Eugenio de Medina. ¿Cómo le va, Modesto? Muy buenas noches. Bienvenido al programa. Un gusto tenerlo. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? Pues aquí, muy a la expectativa y muy interesados en conocer sus proyecciones y sobre todo el plan que tiene entre manos no solo usted, sino también la agrupación Perú Libre. Mi pregunta inicial sería, ¿qué lo llevó a creer en Pedro Castillo? O en todo caso, ¿cuál es la garantía para usted de que los compromisos que ha firmado y la voluntad manifiesta hoy o hecha pública hoy en Puente Piedra van a ser cumplidos si llega a ser presidente? Bueno, en primer lugar, la propuesta que tiene Pedro Castillo ya manifestada de manera permanente es poner a la ciencia en la educación, en la producción, para que nuestro país empiece a ser realmente menos dependiente. Eso lo he escuchado desde el inicio de su campaña. Pero también debo señalar que es nuestra propuesta que tenemos hace ya 30 años en el Encuentro Científico Internacional que se lleva 2 veces al año. Y le voy a dar una noticia, Jaime, de que son periodistas. Una gran proporción de los que asisten a los encuentros científicos internacionales, que son científicos, ingenieros, pero hay una gran proporción de profesores, de maestros, de colegios, escuelas, y son ellos que han llevado a su líder sindical, que es Pedro Castillo, esta idea de la ciencia y la tecnología, porque ellos todos los años, 2 veces al año, están allí escuchando a los científicos, aplaudiendo y demandando un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Claro. Vemos que esa es una propuesta antigua y para mí era totalmente natural en cierta manera, defender nuestra propuesta que él ha adoptado. Y por supuesto, es necesario comprender, que todos lo comprendan también, que nuestro país no va a ser realmente independiente si seguimos solamente exportando piedras, materias primas, minerales, porque si solamente dependemos de eso, las empresas internacionales vendrán con sus técnicos, vendrán con sus máquinas, y solamente quieren técnicos aquí en el Perú para arreglar sus máquinas. Y nos impondrán todo tipo de condiciones y como nosotros no podemos vivir sin minerales, vamos a estar sometidos a sus designios. Eso es bien comprensible porque de acuerdo a la historia que hemos vivido, ya desde los años 90 nos ha sido clarísimo. Mira, en el año 90, en los años 80, nosotros promovimos la tecnología. Y el señor Fujimori adoptó esa palabra y dijo tecnología, honradez y trabajo. Me nombró a mí presidente de la Comisión de Transferencia del ITINTEC, este ITINTEC que hacía investigación para la industria peruana. Sí. Pero cuando tomó el poder nos dijo que ya no había que fortalecer como nosotros lo proponíamos los institutos industriales, sino había que cerrarlos esos institutos. Ahora, y sin los cerró duda... el ITINTEC, que yo propuse que lo fortaleciera, lo cerró. Cerró el Museo de Ciencias. Y eso porque las influencias internacionales no les interesa que tengamos ciencia. Y ahora, también ocurrió con Ollanta Humala. Usted acuérdese que Ollanta Humala también propuso un Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero luego hizo una hoja de ruta que le obligaron a las empresas que ya conocemos quiénes son. De acuerdo, permítame, la palabra Modesto. Ciencia y Tecnología, de modo que esa es nuestra propuesta antigua. Así es. Y Pedro Castillo lo ha tenido en la primera y también en la segunda vuelta, o sea que él se mantiene. Permítame hacerle una pregunta. En lo que respecta a la ciencia. Permítame preguntarle, justamente hablando de Pedro Castillo, sus críticos y sus opositores comparan un eventual gobierno suyo, un eventual gobierno de Perú Libre, con Venezuela o con Cuba. Pero para usted, que es físico nuclear, amante de la ciencia y de la tecnología, ¿con qué país se compararía en cuanto a ciencia y tecnología? Bueno, nosotros nos comparamos, por ejemplo, con Singapur, con Corea del Sur, con Finlandia, que apostaron por la ciencia y tecnología. Acuérdense que Singapur en los años 60, 50 era un país totalmente dependiente, nadie lo quería, ellos pedían que se anexe a alguien más fuerte, nadie lo quería, pero hoy tiene una alto, digamos, unos ingresos fenomenales, ¿no?
Corea del Sur era tan pobre que nosotros, incluso más, en los años 60, y puso la ciencia y tecnología. Yo sé que históricamente fue el presidente de Estados Unidos, al ver Corea del Sur destruida, le dijo: ¿qué quieres que hagamos por ti? Pídeme lo que quieras. Y se sorprendió al presidente norteamericano que, en lugar de pedir miles de millones de dólares, él dijo: enséñenme a hacer un centro de ciencia y tecnología. Nosotros tenemos ese modelo, también el de Finlandia, que antes era exportador de troncos de árbol para las imprentas de Nueva York. Ahora, con ciencia, a partir de los 73, del año 73 del siglo pasado, impulsó un sistema educativo y de ciencia, y ahora es rico. ¿Bien? Ahora, China, mire, China es dirigido por un partido que se llama comunista. Yo, cuando estaba en Europa y en Estados Unidos en los años 80, veía millones de chinos aprendiendo la ciencia. Yo llegaba lo más temprano posible al laboratorio y ya estaban chinos. Me iba lo más tarde y seguían ahí los chinos, y ahora están compitiendo, ya lo están pasando Estados Unidos con ciencia. Y es un partido que se dice partido comunista. Claro. De modo que no interesa la ideología, necesitamos ciencia. Bueno, eso fue pues Deng Xiaoping, ¿no? Pero a ver, regresemos al presente. Ciertamente la necesidad, la demanda de ciencia y tecnología, como muchos otros sectores, se ha hecho visible, se ha hecho necesaria con la pandemia. Y hemos notado la necesidad enorme de destinar no solo mayor presupuesto, sino una voluntad política tal que pueda apuntalar la ciencia y la tecnología en nuestro país. Póngale a la gente un ejemplo, es decir, cómo se transformaría el país, poniendo un solo ejemplo, aplicando la ciencia y la tecnología desde la perspectiva que usted está ofreciendo. Muy bien, buena pregunta, pero déjame terminar lo anterior. Muchos nos comparan con Venezuela. En realidad, Venezuela y Perú tienen exactamente el mismo modelo. Es el modelo primario exportador, solamente que Venezuela depende de un solo, que es el petróleo, que su precio se dividió entre tres. Hace 10 años estaba por las nubes, ahora está por los suelos. Y nosotros, menos mal que tenemos pues una variedad increíble de minerales, y los minerales están súper preciados, los precios están por las nubes, por eso que nos permite decir que cualquiera que sea el gobierno ha habido una reducción de la pobreza, no por la gestión de esos gobiernos, sino porque los precios han subido, en primer lugar. Ahora, un ejemplo. A ver. Si usted tuviera en las universidades una política de ciencia y tecnología seria, las universidades tendrían profesores de primer nivel, bien pagados, buenos estudiantes, buenos investigadores. Entonces las empresas internacionales van a venir a invertir en conocimiento, dando proyectos a los universitarios, a los profesores y alumnos, para ayudarles a producir cosas de alto valor, con valor agregado elevado, así como lo hacen actualmente las empresas internacionales que se van a Corea del Sur, a China, a invertir en conocimiento. Dado que hemos abandonado, o los gobiernos han abandonado la ciencia y la tecnología, ningún empresario va a invertir en conocimiento cuando los científicos se han ido, están fuera, no les dan trabajo. En la universidad donde yo trabajo, en la UNI, hace 6 años que no se ha nombrado un nuevo profesor. Los jóvenes que quieren regresar tienen que volver por donde vinieron, porque no hay trabajo, no hay una política de ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología hace ricos a empresarios, a obreros, a técnicos, a todos. La ciencia une al país y se hace rico y se hace justo. Claro, y no hay pero corrupción. en este caso, el hombre apasionado, profesional, incansable de muchos años es usted. ¿Quiénes lo acompañarían en este proyecto, que no es poca cosa? Y además, a usted el señor Castillo le ha asegurado, le ha garantizado voluntad política para emprender estos proyectos que, repito, son difíciles de hacer, no se han podido hacer en muchos años en el Perú. Bueno, yo converso permanentemente con los científicos porque soy coordinador del Encuentro Científico Internacional. Le voy a dar un par de ejemplos. Mi amigo físico de la UNI y ahora en la Cayetano Heredia, Mirko Simic, que es el que está tratando de obtener la vacuna peruana. Usted conoce muy bien eso, ¿no es cierto? Sí. En una entrevista que yo le hice, está grabado, dice, el CONCITEC ha tenido que rascar la olla con lo poquito que le dan para apoyarnos en nuestro proyecto, lo cual agradezco, pero no es suficiente.
hemos tenido que buscar empresas extranjeras para ver si nos apoyan para que la vacuna peruana sea una realidad, para colocar millones de vacunas en el Perú y no estar dependiendo del exterior. Es un ejemplo, por ejemplo, que tenemos en Mirko Simic, un científico que necesita de un presidente que lo apoye para obtener una vacuna peruana, y no solamente estemos haciendo fiesta cuando vienen vacunas del avión del exterior, sino hagamos fiesta cuando salga nuestra primera vacuna hacia el exterior. ¿Con Castillo se haría o se empujaría o se impulsaría una vacuna peruana? ¿Es lo que nos está diciendo? Le pongo otro ejemplo más. Tenemos un físico, José Solís, de la UNI, que ha inventado un tejido antivirus, antibacteria, con nanotecnología. Tiene un grupo de científicos muy importante y está ahora en coordinación con una empresa privada, productora de textiles, para producir tejidos para los hospitales, las enfermeras, etc. O sea que los pocos científicos que están acá hacen esfuerzos, pero no tienen el apoyo del Estado de la manera como debe ser. Por supuesto, Concitec hace un trabajo formidable, pero le dan tan poquita plata que, bueno... ¿El tema es entonces plata? ¿El tema es dinero? Porque justamente, también... ahí voy. Ahí voy. Déjeme preguntar. Porque sí, lo que usted propone es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Concitec ha venido haciendo lo suyo. ¿No sería mejor darle más presupuesto a Concitec? Porque hay quienes dicen que un Ministerio de Ciencia y Tecnología podría ser más burocracia. Bueno, me hace sonreír a usted porque, bueno, le explico, mire. En primer lugar, los presupuestos se deciden en el Consejo de Ministros. Sí. Y hay la famosa frase conocida en todo el Perú, que es: el que parte y reparte se lleva la mejor parte. Y como el Concitec no tiene asiento en el Consejo de Ministros, le dan las migajas para que, como dice Mirko Simic, rasquen la olla y dar un poquito. Mire usted, para el COVID, el Concitec tuvo 6 millones de soles para repartir entre todos los peruanos. 6 millones de soles. Eso le dan a un solo peruano en Estados Unidos para él, para su proyecto personal. Ahora, respecto a la burocracia, que usted me hace, muy buena pregunta, porque eso siempre es la desventaja que dicen, ¿no? Sí. Pero lo que pasa es que el ministerio que estamos proponiendo es más bien para eliminar burocracia. Me explico. Tenemos 16 institutos, y en cada instituto, un poco exagerando, hay 4 científicos. Eso se puede ver en el Concitec, la base de datos. Hay 4 científicos y una burocracia increíble. Un ministerio de ciencia y tecnología podría fusionar esos institutos y no habría 16 presidentes, 16 directores ejecutivos, administración, etc. O sea, es más burocracia con esos 16 consejos. Se eliminan y se crea el ministerio. Y se ahorraría mucho dinero en burocracia. Entonces, este ministerio sería el único que gestione un instituto o 2 institutos. Y además, no se trata de crear un ministerio con nueva gente. Puede ser el Concitec que se eleve a ministerio y, por supuesto, sin un empleado más. Por otro lado, Jaime, tú debes, bueno, no sé si no tienes por qué saber, hay como unos 150 fondos que reparten plata, sectoriales, y con cada uno con su burocracia. Sí. Basta con un solo fondo, ahorra burocracia y tienes más plata para la investigación. O sea, sin aumentar un sol ya podríamos ser más eficientes. Y si además el ministro está en Consejo de Ministros, vamos a tener más dinero para la investigación y fortalecer entonces las universidades y el instituto, que nos permitiría empezar realmente la independencia del Perú, porque la independencia en el siglo XXI tiene que ver con ciencia y tecnología. Usted me ha dicho que Concitec para el COVID recibió 6 millones de soles, si mal no recuerdo. Bueno, en una convocatoria que yo vi, dice 6 millones de soles para repartir entre todos los que van a concursar. Una pregunta sería, en un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿cuánto se habría recibido? Mire, eso para mí tendría que ser 50 veces más. Por ejemplo, para lo que requiere Mirko Simic para su proyecto, son varios millones, creo. O sea, 300 millones de soles. Pero varios millones de dólares, ¿no? Para hacer escalamiento y poder producir la vacuna. Pero Concitec no los tiene. De modo que, mire,
nosotros invertimos en el Perú 0.1% del PBI en ciencia y tecnología. Eso, grosso modo, hace unos $150.000. $150.000 se lo reparten 10 investigadores en universidades promedio en Estados Unidos o en cualquier país más o menos desarrollado. O sea que y eso significa migajas para la ciencia. Con eso no se puede hacer gran cosa. 0.1% del PBI. ¿Cuánto sería en un gobierno de Pedro Castillo? Bueno, eso no va a ser un aumento pues del día al otro. No, por mañana, ejemplo, él dice 10% para educación, 10% para salud. Lo ideal en el largo plazo sería el promedio de todos los países, promedio 2%. Pero ese es en el largo plazo, pero tiene que ir en 2%. Escalonado. Pero iba a ir escalando porque tenemos que traer científicos, cada científico va a requerir más presupuesto del extranjero, hay que tener una carrera del investigador para poder atraer a los talentos que están haciendo plata para otros países en el extranjero, y a medida que van viniendo hay más proyectos y se va aumentando, y llegar en el mediano o largo plazo al 2% o más, porque se requiere... Usted como Israel, sería... por ejemplo, Israel tiene como 5%. Sí, bueno, ejemplo, ¿no? Sí, es otra cosa. Pero ¿usted sería el ministro de Ciencia y Tecnología, por ejemplo, o está para pensando nada, en otros? No. Bueno, no estaría nada mal. Mire, yo no estoy buscando ningún ministerio, ni tampoco me lo han propuesto. Solamente mi propuesta tiene, como te digo, 40 años. Yo estoy más bien para que el ministro de Ciencia y Tecnología sea un joven de 40 años, con mucha fuerza, con mucha pujanza y que pueda batallar en esta vida. Suena el nombre de Edward Málaga, ¿no? Fuerte. Por ejemplo, Edward Málaga, yo he conversado con él, pero tiene pues el problema que está en un partido un poquito, me parece, medio raro, porque quien manda ahí es Julio Guzmán, que yo lo siento que está un poquito bajo la tutela de Julio Guzmán, que no lo deja salir, que por lo menos intenta no dejarlo salir. Espero que Edward salga y sería para mí un ministro de Ciencia y Tecnología ideal, efectivamente. Modesto Montoya, integrante del equipo técnico de Perú Libre, con nosotros. Gracias, Modesto, que tenga usted muy buenas noches. Y acuérdate, Jaime, que te envié un video, que no me lo has pasado, donde en el 2005 ¿Qué pasó? fui el primero que inició la famosa frase ahora, sin ciencia no hay futuro, que tú lo has hecho viral. Así es, y precisamente entre otros con Edward Málaga también, y con Raghi Burgum y toda esta generación de científicos jóvenes muy notables. Pero va el crédito para Modesto Montoya, él fue el que colocó hace 16 años aquella frase que hoy, durante la pandemia sobre todo, se ha viralizado. Muchas gracias, Modesto, que tenga usted muy buenas noches, hasta pronto. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muy bien. Modesto Montoya habla de ciencia y tecnología hace décadas y hoy está con Pedro Castillo en Perú Libre. Y bueno, habla de, por ejemplo, Edward Málaga Trillo. Vamos a la pausa y regresamos tal como lo habíamos anunciado con Eugenio de Medina, que integra el equipo técnico de Fuerza Popular en materia económica. Y luego el periodista Luis Johamovich, porque nada está dicho.